Bueno, buenos días para todos los que se van conectando a esta charla donde vamos a hablar nuevamente de la tasa mínima de tributación y el límite a los beneficios tributarios, dos temas pues novedosos a partir de la última reforma Ley 2277 del 2022. Nos va a acompañar para la charla de hoy Raúl Alberto Menco, socio director de Aurit Medellín. Él es contador, magíster en tributación y especialista en gestión tributaria internacional de la Universidad EAFIT, y quien lo saluda, Lady Viviana Orjuela, directora legal, abogada y magíster en tributación. Yo creo que iniciemos para los que ya están conectados y los que se nos van uniendo. ¿Qué vamos a hablar hoy entonces? Vamos a tocar nuevamente la tasa mínima de tributación, y para los que nos acompañaron en la charla pasada, recuerdan que este fue un tema que vimos por primera vez en abril. Sin embargo, nos vamos acercando al cierre contable y al cierre fiscal y se va haciendo relevante conocer y manejar este tema de la tasa mínima de tributación y los límites a los beneficios tributarios. Entonces, iniciemos señalando, voy a poner acá mi señalador, que la tasa mínima de tributación viene regulada en el parágrafo sexto del artículo 240, y yo quisiera irme acá un segundo a ese artículo 240 y que nos ubiquemos de una vez en el estatuto tributario. Fíjense que el 240 se refiere a la tarifa general de personas jurídicas, que en principio decimos no tuvo ningún cambio bajo la reforma tributaria, ¿correcto? Veníamos con una tarifa general del 35% y esto no fue modificado por la 2277, salvo unos temas particulares de sobretasa en el impuesto. Sin embargo, ¿qué pasó con este 240? Llega la 2277, última reforma tributaria, y nos adiciona, voy bajando acá en el 240, el parágrafo sexto, donde nos establece, dice, este parágrafo establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto. ¿De qué trata este artículo? ¿Dónde estoy nuevamente? Entonces estoy en tarifa general de personas jurídicas, entonces me dice tasa mínima de tributación para esos contribuyentes, y los contribuyentes de que trata el artículo 240-1, que son los de zonas francas, ¿de acuerdo? Me dice, esta tasa mínima de tributación se calculará a partir de la utilidad financiera depurada y se denominará tasa de tributación depurada, que no podrá ser inferior al 15%, y será el resultado de dividir el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Entonces, pues varios conceptos nuevos acá. Lo primero, se nos introduce un concepto de tasa de tributación depurada, que una vez agotada la fórmula, que es lo que vamos a ver con Raúl en unos ejercicios aplicados, no nos puede dar inferior a un 15%. Ahora bien, ¿qué pasa en los casos donde esta tasa de tributación depurada nos dé inferior a un 15%? Vamos a tener que calcular un impuesto adicional, ¿cierto? Esta breve introducción simplemente para que ubicáramos la norma en el estatuto tributario, porque me parece importante, y recordemos un poco el contexto de donde viene esta tasa mínima de tributación antes de entrar en materia y de entrar a la fórmula. Viene una recomendación de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual Colombia hace parte, como es conocido por todos nosotros, y la recomendación consiste en que los grupos multinacionales, mira que acá se me pasó, en que los grupos multinacionales que tienen presencia en varias jurisdicciones deberían tener una tasa mínima de tributación en cada una de esas jurisdicciones donde tienen presencia del 15%, ¿cierto? Y se tratará de grupos que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros, es decir, desde la propuesta de la OCDE, esta tasa mínima de tributación aplica para grandes contribuyentes con presencia en varias jurisdicciones y con unos ingresos relevantes, ¿cierto? No obstante, pues desafortunadamente, como es costumbre en Colombia y como lo decimos ordinariamente, tropicalizamos la figura, ¿de acuerdo? Y la introdujimos en esta última reforma tributaria. Entonces, importante aclarar que
la tasa de tributación depurada no es lo mismo que la tasa efectiva de tributación, ¿de acuerdo? Siempre cuando calculamos nuestro impuesto, pues tomamos nuestro impuesto corriente, lo sumamos con el diferido, lo dividimos en la utilidad contable antes de impuesto y con eso determinamos la tasa efectiva de tributación, que bien sabemos que una cosa es la tarifa nominal que tenemos hoy del 35% y otra cosa es la tasa efectiva de tributación, que muchas veces nos da un 10% o un 17%, ¿cierto? Pero por supuesto, pues es inferior a la tasa nominal. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta tasa mínima de tributación no es igual a esa tasa efectiva de tributación, ¿listo? Son dos conceptos diferentes. Y el hecho de que tu tasa efectiva de tributación de igual o superior a un 15% no significa que no debamos hacer el cálculo y el ejercicio de la tasa de tributación depurada porque son dos ejercicios completamente diferentes. Entonces, si esa tasa de tributación depurada no consiste en la tasa efectiva de tributación, ¿en qué consiste? Se trata de un nuevo modelo de depuración, se trata de un impuesto adicional a cargo. Cuando vamos y miramos los formularios de renta, incluso desde el formulario del año gravable 2022 que trabajamos en este año, ya veíamos adicionados dos nuevos ítems en este formulario de declaración. El primer ítem señalado en el reglón 92 que se llama valor a adicionar, lo vamos a ver en la última parte de la charla. Y en el reglón 95 tenemos un impuesto a adicionar. Entonces, fíjense que hasta la declaración, hasta el formulario de la declaración del año gravable 2021, veníamos acá con nuestro reglón de 92, total impuesto sobre las rentas, después pasábamos al 93, descuento tributario, llegábamos a nuestro impuesto neto de renta y después de sumarle las ganancias ocasionales, llegábamos al total impuesto a cargo en el reglón 97. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la declaración a partir de este año gravable 2023? ¿Cierto? Vemos un paso adicional, ¿de acuerdo? Ya llegamos a total impuesto de rentas líquidas gravables. Vamos a tener que adicionar en ese reglón 92 un paso adicional. Y cuando llegamos al impuesto neto de renta en el 94, adicionamos un procedimiento para determinar si debo o no calcular un impuesto adicional. Listo. Entonces, novedades en el formulario, si bien ya lo traíamos estos nuevos reglones desde el formulario del año gravable 2022, apenas para este año gravable 2023 es donde vamos a tener que diligenciar esos nuevos reglones en la declaración de renta. Lo vimos ya en el parágrafo sexto del artículo 240 y es a quienes aplica esta nueva tasa mínima de tributación. Entonces dijimos, en términos generales, a las sociedades nacionales y sus asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior, personas jurídicas extranjeras con residencia en el país y usuarios de zona franca, ¿cierto? A quienes no aplica, a quienes no aplica esta tasa de tributación depurada. Se me fue la ¿A quienes no aplica esta tasa de tributación depurada? Entonces, primero, no aplica a contribuyentes que no consoliden estados financieros y su utilidad depurada sea igual o menor a cero. Subrayo ahí en esa parte de la presentación el concepto de utilidad depurada, porque claro, la primera pregunta que nos hacemos es si mi sociedad tuvo pérdidas, digamos pérdidas desde o bien lo contable o bien lo fiscal, entonces ¿será que no estoy obligado a hacer el cálculo de esta tasa mínima de tributación? Y la respuesta es no, sí estás obligado. Sí, estás obligado a hacer la depuración porque solo en el caso de que tu utilidad depurada, que ya vamos a ver a qué se refiere la norma con utilidad depurada, sea igual o menor a cero, solo en ese caso no vamos a estar obligados a realizar el cálculo de la tasa mínima de tributación. Entonces, primero, contribuyentes que no consoliden estados financieros y su utilidad depurada sea igual o menor a cero.
contribuyentes que sí consoliden y la sumatoria del grupo de la utilidad depurada sea igual o menor a cero, contratos de concesión y asociaciones público-privadas, empresas industriales y comerciales del Estado, y aquellos que hoy conservan unas tarifas especiales, servicios hoteleros, editoriales, parques temáticos, SOMAC, ¿de acuerdo? Son específicos en la norma quienes no están obligados a calcular esta tasa mínima de tributación. Si bien, pues en Auren somos unos convencidos que la mejor forma de entender una fórmula es aplicarla en ejercicios y para eso enseguida Raúl nos va a traer unos ejercicios, hagamos unas anotaciones particulares o por lo menos teóricas de la fórmula antes de irnos al ejercicio. Entonces, fijémonos en lo siguiente. La fórmula dice, la fórmula, voy a poner acá mi señalador, dice tasa de tributación depurada es igual al impuesto depurado sobre la utilidad depurada, ¿de acuerdo? Si el resultado de esta fórmula es inferior al 15%, voy a tener que calcular un impuesto adicional, ¿cierto? Si el resultado de esta fórmula, por el contrario, es superior al 15%, pues no voy a tener que adicionar ningún impuesto por allá en ese reglón 94 que vimos, ¿de acuerdo? Entonces miremos desde lo teórico al menos cómo está compuesta la fórmula. Parto de mi impuesto depurado y me dice la fórmula, ¿cómo vas a calcular ese impuesto depurado? Comienza con tu impuesto neto de renta, le sumas los descuentos tributarios, pero fijémonos acá en lo siguiente, no se trata de todos los descuentos tributarios, se trata solo de dos descuentos tributarios en particular. Los descuentos tributarios por aplicación de tratados de doble imposición y los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior. Primera idea entonces respecto de la fórmula no incluye la posibilidad de sumar otros tipos de descuentos tributarios que hoy tenemos vigentes, ¿de acuerdo? Partimos entonces de nuestro impuesto neto de renta, le sumamos esos dos tipos de descuentos tributarios y la fórmula nos permite restarle los impuestos sobre la renta por el régimen de rentas pasivas. ¿Listo? El régimen S. Hasta ahí tendríamos el cálculo de nuestro impuesto depurado y pasaríamos a la utilidad depurada. La utilidad depurada parte entonces de la utilidad contable o financiera antes de impuestos. Y acá comenzamos a adicionarle y restarle una serie de factores a esa utilidad depurada. El primer y único factor que vemos que suma en la fórmula son las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Ahorita vamos a ver en los ejercicios con Raúl cuáles son ese tipo de diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Y si vemos de acá para adelante, todos los factores de la fórmula restan a esa utilidad contable o financiera. Entonces, ¿cuáles son los que restan? Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, valor del ingreso por método de participación patrimonial, valor neto de los ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable, rentas exentas, pero nuevamente, no cualquier tipo de renta exenta por tratados de la CAN, régimen de compañías holding y otras rentas exentas pues particulares que son las de vivienda de interés social y los fondos de pensión. Listo. Y finalmente nos permite la fórmula restar la compensación de pérdidas fiscales. Entonces, aplicando, digamos, unas matemáticas básicas, miremos qué sería lo conveniente, ¿de acuerdo? Si la tasa de tributación depurada es igual al impuesto depurado sobre la utilidad depurada, bien podríamos decir que entre mayor sea el numerador, es decir, mayor sea mi impuesto depurado, más me voy a acercar a ese 15% y menos riesgo tengo de tener que calcular un impuesto adicional a cargo. Por el contrario, en el denominador, mientras más bajo tenga el denominador, pues más me voy a acercar a ese escenario ideal de no tener que calcular un impuesto adicional a cargo. Entonces, en unos ejemplos básicos, si parto de un impuesto depurado de 10 y una utilidad depurada de 100,
10 sobre 100 me daría una tasa de tributación depurada del 10%. Es decir, en este primer escenario, como esa tasa de tributación depurada fue inferior al 15%, yo tendría que calcular un impuesto adicional para llegar al 15%. Pero miremos este segundo escenario donde el impuesto depurado no es 10, sino 20, es decir, un mayor numerador, ¿de acuerdo? Un mayor numerador. Eh, Acá tengo 20 sobre 100, llega una tasa depurada del 20%, ¿cierto? Entonces, simplemente como para una explicación básica de la fórmula, me conviene tener arriba un mayor numerador y abajo, como en este tercer ejemplo, un menor denominador, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, yo creo que la pregunta clave de la charla y para el entendimiento de los ejercicios es cuáles son los factores en la fórmula que hacen que mi numerador aumente y mi denominador disminuya, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los factores que hacen que mi impuesto depurado sea mayor y mi utilidad depurada sea menor, ¿cierto? Porque de la adecuada gestión de esos factores que juegan en la fórmula dependerá si yo como sociedad voy a tener que liquidar un impuesto adicional acá. Y es precisamente pues de lo que vamos a hablar con Raúl enseguida de los ejercicios. Ya dijimos entonces que en el caso que tu resultado sea inferior a cero, vas a tener que calcular un impuesto adicional a cargo, que se calcula de forma diferente dependiendo si el, se trata de un grupo empresarial que consolida, un grupo que consolida estados financieros o si simplemente se trata de una empresa individual que no hace parte de un grupo que no consolida, ¿cierto? Si se trata de un grupo que consolida, fíjense que la fórmula hay que hacerla por cada uno de los participantes del grupo y en caso de tener que adicionarse un impuesto a cargo, serán todos los integrantes del grupo quienes deban asumir a prorrata de su participación ese impuesto adicional a cargo. ¿Listo? Entonces, vamos ahí con la idea y les decía yo, en la fórmula matemática básica, nos conviene que, volvámonos acá, nos conviene que el impuesto sea mayor, ¿cierto? Que el impuesto depurado sea mayor para tener un numerador mayor. ¿Qué hace entonces? Vámonos al contrario. ¿Qué hace que mi impuesto disminuya? Un ejemplo de eso son, o el mejor de los ejemplos, diría yo, son los descuentos tributarios. Y miremos estos dos casos. Supongamos que, pues en este caso, la utilidad contable en el caso uno es de 1.000, al igual que en el caso 2, aplicamos la tarifa del 35% y llegamos a un impuesto de renta en ambos escenarios de 350, ¿cierto? Pero resulta que en el reglón de descuentos tributarios tengo una diferencia y en el caso uno tengo 250, mientras en el caso 2 tengo 200 de descuento tributario. Supongamos que este descuento tributario se trata del IVA en la adquisición de activos fijos reales productivos y simplemente este contribuyente del caso uno tuvo 250 y el contribuyente del caso 2 tuvo 200. De ahí para abajo la fórmula cambia, claro, porque mi impuesto de renta en el caso uno son 100, mientras en el caso 2 son 150. Llega un impuesto depurado que supongamos que en este caso simplemente por practicidad del ejercicio coincide con el impuesto neto, entonces llegó a 100 en el escenario uno 150. La utilidad depurada, que supongamos también que coincide en este caso con la utilidad que coincide en este caso, entonces son 100 y en el caso 250, utilidad depurada 1.000. Eso significa que en el caso uno llegue a un 10%, mientras en el caso 2 llegue a un 15%. Y el efecto es precisamente en el reglón de descuentos tributarios. Y claro, el efecto de los descuentos es que hacen que yo tenga un numerador menor, ¿cierto? Entonces, primer factor que deberíamos gestionar adecuadamente para no alejarnos de ese ideal del 15% es indiscutiblemente el tema de descuentos tributarios. ¿Listo? Primer factor que yo debo gestionar si yo tengo un descuento, por ejemplo, de IVA en activos fijos reales productivos de 250,
Me debo preguntar si a la luz de la tasa mínima de tributación yo me puedo tomar todos esos 250 o más bien me va a tocar diferir o fraccionar ese descuento en varios años gravables. Si la primera conclusión es esa, y es que definitivamente para no tener que calcular un impuesto adicional me va a tocar jugar un poco con el fraccionamiento de los descuentos tributarios, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los límites a esos descuentos tributarios. Y el primer límite general que encontramos es que en ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de renta. Ese límite general todos los tenemos claro. Por acá había otro límite del 75% del impuesto calculado bajo el sistema de renta presuntiva, que hoy lo tenemos en cero, entonces digamos, no tiene mucha aplicación, pero adicional a ese límite general, tenemos unos límites particulares. Miremoslos acá brevemente para mirar cómo decimos, cómo gestionar adecuadamente esos descuentos tributarios. Entonces, primer descuento, por ejemplo, descuento por inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Sabemos que tenemos acá la posibilidad de tomarnos como descuento un 25% de la inversión. Entonces, la idea con la que yo quiero que miremos este cuadro es, si bien existen unos límites individuales y unos límites generales, yo le agregaría a este cuadro otro límite. ¿Cuál es el límite? Tasa mínima de tributación, ¿de acuerdo? Si de la aplicación de estos descuentos me resultare un impuesto adicional a cargo, sin duda alguna yo lo que voy a tener que hacer es diferir ese descuento o fraccionar ese descuento en los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, límite 1, 25% cuando se trata de inversión de conservación y mejoramiento del medio ambiente. Descuento 2, inversiones realizadas en investigación y desarrollo tecnológico. Acá es el 30% de la inversión. Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, 25% del valor donado. Becas por impuestos, que esto es más un tax credit, que me da títulos negociables para el pago de impuestos. Entonces, estos cuatro primeros descuentos me indica el artículo 258 en concordancia con el 257-1. Esta presentación se las hacemos llegar al final de la charla. Me indica que la sumatoria de estos no podrá exceder el 30% del impuesto básico de renta. Y nuevamente reitero, yo le pondría un límite adicional y es que de la aplicación de los descuentos no me puede generar una tasa de tributación depurada inferior al 15%. Entonces, si resulta que de la aplicación de estos límites yo no puedo tomarme todo el descuento que me permite la norma, pues la norma me dice, no, tranquilo, usted en todo caso puede guardar los excesos de esos descuentos para periodos grabables siguientes. En el caso de medio ambiente e investigación y tecnología, usted puede tomárselo dentro de los 4 periodos grabables siguientes. En el caso de las donaciones a sales, usted puede tomárselo dentro del periodo grabable siguiente. Y en el caso de la beca por impuestos, pues este sí desafortunadamente no es trasladable a otros periodos, pero es más porque es un crédito tributario, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos acá el IVA, el descuento por IVA en la importación, formación o construcción de activos fijos reales productivos, donde yo me puedo llevar como descuento el 100% de esos activos fijos reales productivos. Enhorabuena, si bien el artículo 258 decía que yo me lo podía tomar en el año en que efectúe el pago o en cualquiera de los periodos grabables siguientes, pues por ahí había un concepto de la DIAN donde me decía que yo no podía fraccionar el descuento. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, un descuento de 100, ese descuento de 100 yo me lo tenía que tomar todo en un solo año. Yo no podía decir en el año 1 me voy a tomar 50 y en el año 2 me voy a tomar otros 50. Enhorabuena, sale esta sentencia del Consejo de Estado de septiembre del 2023 y le dice a la DIAN, no señores DIAN, ustedes hacen una interpretación equivocada y extralimitada de la norma y la norma no prohíbe el fraccionamiento de este descuento, es decir, usted sí se lo puede tomar, lo que no se alcance a tomar en ese periodo, en periodos posteriores siguientes. Y particular acá, y es que fíjense que a diferencia de los descuentos anteriores, acá no me limita a los 4 periodos siguientes, al periodo siguiente simplemente me lo deja abierto. Entonces,
Vamos a ver cómo este descuento en IVA en activos fijos reales productivos va a ser el descuento que me permita, discúlpenme la expresión, jugar con la fórmula de la tasa mínima de la tasa mínima de tributación. Yo creo, Raúl, que con ese antecedente o esa introducción que les hago, nos queda claro, más o menos desde el punto de vista teórico, a qué se refiere la norma, cuál es el ideal y es que esa tasa de tributación depurada no sea inferior al 15% y más o menos cuál es el principal factor que va a jugar en ese numerador para efectos de que el impuesto depurado pues no sea tan bajo, ¿de acuerdo? Porque como lo vimos acá, vuelvo acá, me conviene que ese impuesto depurado sea alto, ¿de acuerdo? Entonces, Raúl, te doy la palabra ahí para que hablemos un poco del numerador en la fórmula y empecemos entonces conversando de las diferencias temporales y permanentes. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Lady, por esa introducción tan importante de esta tasa mínima de tributación. Qué gusto volverlos a tener nuevamente y volvernos a reunir en ese espacio virtual. Lo primero, pues, de contarles pues que me he llevado pues sorpresas en el sentido, antes de entrar pues a mirar ahí un poco esa fórmula que muchos dicen qué fórmula tan enredada, qué fórmula tan compleja, yo no la he podido entender y yo le digo yo tampoco. Entonces, el punto pues cuando les digo es que me he llevado sorpresa porque un par de clientes que obviamente pues no se esperaba que los afectara esta tasa mínima de tributación, eh, definitivamente pues cuando hemos visto el tema de planeación tributaria, clientes muy juiciosos que periódicamente están monitoreando pues su tema de planeación tributaria para el cierre de 2023. Hemos visto pues que nos hemos tenido que ajustar a la tasa mínima de tributación y esa es una invitación y un preámbulo a esto es lo que está pasando con la economía, ¿cierto? Veníamos de una pandemia, luego el año 2022 que en la mayoría de los casos se clasifica como un año, pues cuando le pregunta a uno, la mayoría de los clientes dicen fue un año extraordinario, este año no está bueno y de hecho así lo establecen cuando tuvimos un crecimiento del 10% en el año 2022 del PIB, el Producto Interno Bruto, y ese año, miren que el último indicador del trimestre fue el 0,3, va a llegar al 1, unos dicen que el 1,2, cada vez las revisiones que hace de los indicadores o las proyecciones de indicadores del Banco de la República son con tendencia a la baja, es decir, que las cosas no están bien y eso se ve reflejado en los números de las empresas que nosotros estamos manejando, ¿cierto? Entonces, aquí es bien importante y veníamos pues ya como aplazando este tema y ya creo que no hay más lugar de aplazamiento y les recomiendo pues que revisen este tema y no esperar pues allá hacer la provisión de renta a finales de enero, en febrero o en marzo, porque se pueden llevar sorpresas como las que ya he visto y por eso la importancia de realizar esta charla sobre la tasa mínima de tributación, que es un tema nuevo, pero que antes de, si me permites, Lady, yo voy a proyectar la misma presentación, ¿cierto? Antes de entrar pues en materia, yo quisiera que viéramos unos temas y es qué es lo que puede generar ese diferencial, ¿cierto? Ya eso lo explicó Lady, el tema de los descuentos tributarios me parece importante y que va a ser un mecanismo de manejo de esa tasa de tributación, como lo vamos a ver más adelante, pero aquí es importante, me voy a detener aquí en ese tema, recobra importancia del impuesto diferido, pero cuando vemos los efectos de las diferencias temporales y permanentes y uno va a mirar en la fórmula y dice, ojo, ojo, porque ahora que veamos la fórmula, van a haber unos conceptos que si bien en el denominador en esa utilidad depurada que vamos a ver en el denominador o en esa utilidad depurada que tenemos aquí en la fórmula, como lo podemos ver acá, en esa utilidad depurada que debería bajar, lo que quiero es que revisemos muy bien y tengamos presente qué es lo que está haciendo que esa utilidad depurada suba. Y entonces que no baje, sino que por el contrario suba. Y voy a hacer referencia cuando veíamos la fórmula, en este caso, que hay un señalador, un apuntador, y es
en esa referencia, pues si ustedes empiezan esa de utilidad depurada, aparte de la utilidad contable, aquí empieza pues y decir, venga, dígame las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida. Claro, allá encontramos el 4 por mil, el 50% del 4 por mil que no es deducible, entonces va a aumentar los gastos no deducibles, las sanciones, impuestos, entonces hasta ahí es igual con la renta, ¿cierto? Con la depuración de renta. Entonces dice, menos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, entonces venga que no sean constitutivos de renta de ganancia ocasional, entonces depúrelo, claro, se está depurado en la renta aquí también. El caso, pues, el ingreso por seguro por daño emergente, ¿cierto? No, no es un ingreso contable, pero no es fiscal, entonces aquí me lo depuran. El método de participación patrimonial, claro, es un ingreso contable, pero no es fiscal, entonces válido que lo depuren porque no es fiscal. El otro es el valor neto de los ingresos por ganancia ocasional. Claramente tiene su imputación aparte en la renta, un capítulo aparte ahí abajito que influye en la renta, entonces también lo depura, las rentas exentas y el tema de la compensación de pérdidas. Hasta ahí, perfecto, y uno diría, venga, buenísimo, pues esto me está casi que haciendo una depuración, pero entonces la primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué necesidad hay de esta depuración? Si el estatuto tributario me respeta todo eso que es no grabado, y aquí también me lo están considerando, sí, me respetó esos que estamos mencionando allí, pero ahí es donde viene el veneno de esto y es, claro, venga, ¿y qué pasa con las sociedades que tienen sus negocios en propiedades de inversión inmobiliarias? Entonces aquí empecemos propiedades de inversión a valor inmobiliaria a valor razonable. ¿Qué pasa? Que para efectos contables en la utilidad es un mayor ingreso, aunque fiscalmente está claro y en la mayoría de esos que vamos a ver dice tributariamente para efectos de la declaración de renta hasta antes de esta tasa mínima de tributación, eso se consideraba un ingreso no grabado hasta tanto se vendiera el activo, se realizara la utilidad. Lo mismo con los activos biológicos, también en valoraciones, en lo que tienen pues activos biológicos, ganaderías o que tengan cultivos, lo mismo que inversiones con cambios, inversiones en instrumentos financieros con cambios a valor razonable en resultados que sean no realizadas, pues es un ingreso contable. eh, Fiscalmente, si no se ha realizado, todavía no. El ingreso por diferencia en cambio, coberturas no realizadas también, recuperaciones de deterioros de cartera de inventarios y provisiones que si usted lo llevó, cuando usted llevó la provisión o el deterioro, le dijeron, eso no va a ser deducible, entonces cuando haga la recuperación de eso tampoco será agravado, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso? Diferencias en depreciación por vidas útiles cuando genera un menor valor, un menor gasto de depreciación contables. Y bueno, ya enseguida vamos a tratar el tema de las pérdidas fiscales. ¿Qué ocurre con esas diferencias que son temporales y que para controlarlas son ingresos contables, pero que no me lo depuro aquí de la fórmula? Es decir, aquí no me considero absolutamente nada. Entonces aquí es donde está el tema de que esa utilidad depurada, en vez de disminuir, lo que va a hacer es va a aumentar, porque esos conceptos que acabamos de mencionar, que fueron contemplados por NIF, que se armonizaron con NIF para efectos fiscales en la Ley 1819 del 2016, lo que va a hacer es, claro, se va a caer allá, de pronto allá no va a tener en cuenta y lo va a hacer al final del año y dejó el avalúo para hacerlo por allá a finales de diciembre y reconoció el avalúo como una propiedad de inversión. Ya vamos a ver este caso y reconoció ese ingreso. Cuando venga a hacer la renta, ya le va a decir, ese ingreso no se lo voy a dar, no es grabado fiscalmente aquí hasta la primera parte, pero para la tasa de tributación mínima de tributación del 15%, sí se lo voy a grabar. Ya vamos a mirar esos impactos antes de entrar a la fórmula y que revisemos qué efectos tiene eso. Entonces me voy a ir a unos ejercicios, me voy a ir a unos ejercicios para que miremos eso, qué impacto va a tener y me voy a ir al tema, antes de mirar la fórmula de esa larga, vamos a ir al ejercicio, un ejercicio de valor razonable de propiedades de inversión, ¿cierto? Todo eso se lo vamos a enviar. Yo voy a tratar de hacerlo lo más didáctico y explícito posible. Ahí están viendo mi pantalla en Excel, me confirman por favor.
Si están viendo ya el Sí, Excel, señor, bueno, se ve bien. entonces estamos en el Excel. Entonces vamos a suponer una compañía que tiene un ingreso, en este caso es un valor razonable de una propiedad de inversión donde todos los años hace un avalúo y ese avalúo tiene un ingreso que va a ser contable de 1.000, en ese año 2.800 y vamos a colocar en el año 3 el supuesto que en el año 3 pues ya se realiza el tema tributario, vende esa propiedad de inversión, se realiza el ingreso. Ese es el escenario de este primer cuadro aquí, donde voy a tener unas valorizaciones de 1.000 en el primer año, 800 en el segundo año y por lo tanto en ese tercer año ya voy a generar pues ese ingreso fiscal. Contablemente, ¿qué va a pasar? Pues simplemente me va a decir si usted debe reconocer un ingreso por esa valorización y ese ingreso se va a resultados porque es una propiedad de inversión, a diferente que es propiedad, plantilla y equipo que se maneja en patrimonio, esos no van a tener problemas, ¿cierto? Va a tener problema es las propiedades de inversión inmobiliaria que sí se deben reconocer en resultados. Entonces, ese ingreso que a lo largo pues, de los 2 primeros años va a ser de 1.800, ¿qué va a pasar? Que a nivel de renta, pues lo que va a pasar es que va a pagar el impuesto, a nivel de renta, pues va a pagar el impuesto, no va a pagar impuesto, ¿por qué? Porque el estatuto tributario dice que eso no es grabado, sino hasta que se liquide, se venda, se realice la utilidad. Entonces viene la parte tributaria aquí donde me dice, sí, el primer cuadro eran los datos del ejercicio, pues donde está la valorización. Este segundo cuadro es el tema contable que va a ser un ingreso, pero que no va a pagar el impuesto y que el impuesto se va a liquidar en el año 3. Y tributariamente, pues el ingreso va a ser en este año 3 y ahí va a pagar el impuesto, lo voy a colocar a la tasa del 35%. Alguno me podrá decir, no, si es una propiedad de inversión y lleva más de 2 años, utilizamos la tasa de ganancia ocasional del 15%. Yo lo voy a trabajar aquí en el ejercicio válido, todo eso, lo voy a trabajar con el 35%. Entonces me dice, vea, usted lo vendió en el año 3, es el 35%, para efectos de renta usted debería pagar 630 si esa fuera la tasa del 35%. Si es del 15 va a ser menor si aplica la de ganancia ocasional, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Que, claro, ahora sí miremos el efecto de esto en la tasa mínima de tributación. Cuando yo me vengo a la tasa mínima de tributación, me dice, sí, usted tuvo una utilidad contable de 1.000 y para efectos de la tasa de la utilidad contable, la fórmula, esa utilidad depurada no le dice que reste esa valorización por esa propiedad de inversión. Entonces, al no restar esa valorización, como sí lo hizo con el método de participación patrimonial, como sí lo hizo con algunas rentas exentas, como sí lo hizo con algunos ingresos no constitutivos de renta, como sí cogió y le sumó las diferencias permanentes o gastos no deducibles, no me dijo que restara eso, entonces en el impuesto adicional a cargo, por tasa mínima de tributación, usted me va a liquidar poniendo que ese es el único ingreso que tiene esa empresa, me va a liquidar sobre esos 1.000 de este primer año que registró ella como la valorización producto de un avalúo, me liquida el 15%, sumamos que ese fue el único ingreso que tuvo esa compañía, lo único que tiene son una propiedad de inversión, entonces viene aquí, me liquida 150 y ese va a ser el impuesto adicional a cargo. A pesar de que tributariamente eso no estaba grabado para efecto del impuesto de renta como tasa mínima de tributación, me debe pagar esos 150. Aquí en ese segundo año, como la valorización fue de 800, este 15% son 120, entonces en este segundo año me paga 120, o sea que ya llevo aquí por la tasa mínima de tributación en el análisis, llevo el primer año 150, el segundo año llevo 120 y en el tercer año, como vendí el activo, pues simplemente pago el impuesto de renta, por eso lo tengo aquí en otra línea aparte, ese es el impuesto mínimo, esta es la tasa de renta, me quedan 630 y de tal forma que si yo sumo para ese activo, para esa propiedad de inversión inmobiliaria el impuesto, ¿qué va a pasar? Pues que la tasa de tributación final que termino, si lo dejo más tiempo, pues, y si lo sigo llegando a valor razonable, ¿qué va a ocurrir? Pues que voy a terminar pagando sobre un activo que vendí en 1.800 el 50% porque pagué de tasa de tributación el primer año 150, el segundo año 120, el tercer año sí pagué ya el impuesto de renta, pues asumiendo que fuera del 35%, puede ser menos si utiliza la tasa. Entonces lo que les quiero mostrar es el impacto que esto va a tener con una situación agravante aquí y es que eso me sube entonces como me dijo una vez un cliente, me dijo, oye, pero este gobierno nos quiere expropiar vía impuestos. Sí, porque eso se vuelve una expropiación, porque lamentablemente en ninguna parte de lo que les ponía Lady de la norma
quedó que lo que usted pagara como tasa mínima de tributación en estos 2 años fuera descontable en un periodo posterior. Entonces, este es uno de los casos, pues, para tener mucho cuidado, pero y al igual que ese van a ser los otros, activos biológicos, el tema de inversiones, diferencia en cambio no realizada, liquidación de forward que son no realizados, en esta tasa mínima de tributación tiene esto y tiene este, digamos así, pues este problema que se vuelve como una doble, aumenta la tributación y lamentablemente en la norma no permitió que esos impuestos por tasa mínima de tributación del 15% fueran descontables al momento final. ¿Que está demandada la norma? Sí, yo conozco varios abogados pues que ya lo han demandado la norma, no obstante pues todavía no ha ocurrido pues lo que pasó con la regalía hubo ya como mayor presión, que es injusto, sí, es injusto, pero es lo que dice la norma. Entonces frente a esto, lo mismo nos va a pasar e igual ejercicio con una diferencia en cambio no realizada. Es el mismo caso, el mismo ejercicio, donde si usted dice, sí, la diferencia en cambio no realizada, yo no le voy a mostrar porque el resultado final es el mismo que acabamos de ver, donde tengo una diferencia en cambio no realizada, donde va a ser ingreso cuando realmente se realice fiscalmente. ¿Qué va a pasar? Que contablemente ya la norma esa me dice, no, esa diferencia en cambio no realizada es un ingreso contable, pero no es tributario, tampoco en la utilidad depurada en la fórmula que trae esta tasa mínima de tributación me dijo, quite ese ingreso de allá, como vuelvo otra vez, si lo hizo con el método de participación, si lo hizo con los ingresos no constitutivos de renta, y entonces esta diferencia en cambio pasa lo mismo, usted liquida impuestos sobre lo que reconozca como diferencia en cambio no realizada, y como tema por los años y al final pues cuando paga el impuesto termina tributando aquí coincidencialmente pues me dio una tasa del 50%, cuando se realice la utilidad se la grava en renta a la tasa del 35% y ya había pagado esta 15% en estos 2 años, 300 y 225, que no dice, y vuelvo, reitero, no hay posibilidad de descontarlo en la renta cuando se realice la utilidad. Así va a pasar con cada uno de estos, con esos temas de estas diferencias temporales que ya estábamos viendo allá, que son mucho cuidado si usted tiene una alerta. Yo simplemente le estoy dando aquí alerta: propiedades de inversión inmobiliarias a valores razonables, activos biológicos a valores razonables, valor razonable de inversiones con cambios en resultados que no han sido realizados, diferencia en cambios o coberturas no realizadas, recuperaciones de deterioros de carteras, inventarios y provisiones, diferencias en depreciación por vidas útiles cuando me genera un mayor gasto contable. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente va a ser un mayor ingreso para la tasa mínima de tributación. Entonces, la pregunta muy seguramente que algunos de ustedes tendrán y harán pues al final, y es, ¿hay alguna alternativa? Pues sí, las normas NIF, en la mayoría de todos estos casos, sobre todo en las propiedades de inversión a valor razonable, activos biológicos e inversiones, pues en el caso de los dos primeros, maneja la opción del valor razonable y también maneja el modelo del costo. Cuando uno va a mirar las NIF, allá sobre todo en propiedades de inversión inmobiliario, hay un tema que dice, por regla general, usted debe utilizar el valor razonable y debe hacer avalúos todos los años en el caso de propiedades de inversión. Y el modelo del costo, cuando dice que si no hay un esfuerzo excesivo, ¿cierto? Es lo que dice allá, que no implica un esfuerzo excesivo, entonces se irá al modelo del costo. Pues algunos han utilizado la premisa de decir, es que el avalúo es un esfuerzo excesivo porque me vale mucho, entonces por eso más bien me quedo con el modelo del costo. Ahora otros van muy seguramente, pero eso debe revisarse bien, y yo no le estoy diciendo que no revise sus políticas contables, antes por el contrario, usted está en todo su derecho. Si la norma permite los dos modelos, usted la revise, pero que lo que pide la norma es que se ajuste a la realidad económica. Entonces ahí ya me imagino la respuesta de muchos va a ser, es que la tasa mínima de tributación es del 15%, es un esfuerzo excesivo, entonces me voy al modelo del costo. Eso cada uno pues tendrá que, y es una oportunidad como para que revisen ese tema de las políticas contables. Y a nivel de inversiones, a valor razonable con cambios en resultados, esas inversiones pues uno dice son inversiones de instrumentos financieros que deberían ser de corto plazo, entonces el ingreso se debería liquidar en el mismo año. No obstante,
revise su política contable, porque si pasa de un año a otro, entonces ahí puede haber una concepción que usted hizo no adecuada de esas inversiones, no necesariamente pues si son de largo plazo, entonces muy seguramente le va a dar la posibilidad pues de revisar si se puede manejar con cambios en patrimonio y de esta forma de pronto no, pero cada uno tendrá que hacer una revisión y no los estoy invitando pues a que vayamos a violentar ahí las normas contables. Lo que les estoy diciendo es, las normas permiten los modelos y ya cada uno revisará qué le conviene, si es lo que mejor se ajusta a la realidad de su negocio. Entonces, eso es lo primero que les quería presentar en ese escenario, porque voy a hablar de tres cosas que afectan esa tasa o ese denominador, y uno es todos los que tengan esto es una alerta, inmediatamente es una alerta roja y vaya y revise ese tema de la tasa mínima de tributación. Bueno, me voy a ir ahora al ejercicio, ¿cierto? A la fórmula esa enredada, complicada que nos incorporó aquí la tasa mínima de tributación, y lo primero que les voy a decir es, en ese ejercicio está desarrollada la fórmula. Aquí a mano derecha pues tengo una declaración de renta, o por lo menos pues un símil de lo que es la depuración de la renta ordinaria, donde estoy señalando en rojo pues que tengo una subtotal de utilidad contable antes de unos ajustes contables, y señalé en rojo lo que nos puede generar o lo que nos va a generar o afectar esa tasa, la fórmula de la tasa mínima de tributación. Entonces está ingreso a valor razonable de propiedades de inversión inmobiliaria, están los ingresos por diferencia en cambio no realizado, entonces esta es mi utilidad contable antes de impuesto. Aquí hay unas depuraciones, ya la parte tributaria, donde me dice, sí, no, ese ingreso, aquí hay una cosa, el método de participación no es fiscal, entonces sáquelo, réstelo de la utilidad contable antes de impuesto, el valor razonable de las propiedades de inversiones no son para efectos de la renta, pues acá ingreso grabado, sino hasta que se realice, lo mismo la diferencia en cambio no realizada. Entonces, bueno, para no alargarme, pues eso es lo que ustedes hacen. Por aquí tengo un tema de las pérdidas fiscales, que sí vamos a hacer una anotación de las pérdidas fiscales, de qué conviene y cómo podría funcionar para el impacto de la tasa mínima de tributación. Hago la renta líquida, tiene ganancia ocasional, una renta normal. Y por acá abajo tengo un tema de descuentos tributarios, que este es otro que va a tener un impacto. Ya Lady hizo una ambientación de que en los descuentos tributarios, pues, y ella en la presentación hay unos, y vamos a mirar que esos que sean esta es una otra forma, pues, de poderle darle manejo a la tasa mínima de tributación, y es diferir en el caso de pérdidas fiscales y en el caso de descuentos tributarios, que es donde me voy a focalizar enseguida, y es tratar de diferir pérdida fiscal en la medida que se pueda y qué es lo que conviene, ¿cierto? En el tema de los descuentos tributarios, una serie de descuentos tributarios, y esto lo que hizo es que me llevó a un total impuesto neto de renta de 449.000, ¿cierto? Si yo lo voy a mirar, la tasa efectiva de impuesto con base en lo que dice la NIF, esta tasa es diferente a la tasa mínima de tributación. Ya Lady lo expresaba al inicio de la presentación y está claro. Si yo la mido, pues me está diciendo que yo estoy tributando sobre mi utilidad comercial, estoy tributando el 3,87, que no es otra cosa sino los 449.000 que estoy presentando acá de impuesto, frente a la utilidad comercial, que no es depurada es diferente a la tasa, la depuración de la tasa mínima de tributación. Estoy hablando de estos 11.600, ¿cierto? Ahora sí, eso simplemente se los tenía, y porque es la información base que usted va a tener preliminar y que usted va a diligenciar en su declaración de renta, lo que usted hace todos los años. ¿Y qué es lo que va a hacer nuevo este año? Que le va a aparecer aquí el tema de ya leí, lo mostraba pues cómo aparecía pues la fórmula, desarrollo de la fórmula, y ya leí, lo decía que en la nueva formato de la declaración de renta se incorporó el impuesto adicional a cargo por la tasa mínima de tributación. Entonces, aquí está, la fórmula es muy sencilla, pues yo no, de memoria no me la sé, ahí está la fórmula, y lo que le dice es que usted primero, el numerador puede ser el impuesto depurado, y el impuesto depurado no es otra cosa sino el impuesto neto de renta, los 449.000 que están por allá abajo, que nos dio el impuesto neto de renta. Súmele los descuentos tributarios para evitar la doble imposición y pagos por impuestos al exterior. No son todos los descuentos tributarios, ya Lady lo expresaba y lo decía también en la presentación, y réstele el impuesto por rentas pasivas que usted también pagó por rentas pasivas, y la fórmula lo que dice, eso le da de 449 que me vaya, aquí nos está dando 424. Hasta ahí, numerador, ¿cierto? Ahí tenemos el numerador, que no podemos hacer
ahí casi nada. Luego, ¿qué viene? Entonces me dice, venga, usted tuvo una utilidad contable antes de impuestos, y entonces si ustedes miran son los 11.600.000, la utilidad contable antes de impuestos, y empieza a decirle, no, súmemele las diferencias permanentes, que son el 50% del 4 por mil en este caso, que lo tomé de allá, todo está amarrado a la información que les presenté de la renta, que ustedes eso lo saben hacer muy bien, y las multas, litigios y otros gastos no deducibles, ¿cierto? Que tengan, entonces me le tienen que sumar todo eso, me lo tienen que sumar. Ese sí me le suma a esa utilidad. Y réstele, y aquí es donde viene y le dice los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, indemnizaciones por seguro de daño de gente 200.000, el método de participación 600.000, réstelo, está bien que le reste y lo depure porque eso no es grabado fiscalmente, entonces está bien. Y el valor neto de los ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable o financiera, ¿cierto? En este caso, pues, ganancia ocasional que está ya depurado y también réstele el tema de las rentas exentas por aplicación de tratados o convenios de doble imposición como el de la CAN, entonces 720. Y tiene las pérdidas fiscales, y aquí tengo el tema de que yo tenía unas pérdidas fiscales, y entonces por acá en este lado que yo les dije, venga, esas pérdidas fiscales, entonces yo dije, venga, tómese esos 4 millones de pérdidas fiscales, usted ya depuró la renta aquí, y tómese esos 4 millones para que baje la renta, que es lo que usualmente hacemos, ¿cierto? Hasta el límite, entonces son 4 millones de pérdidas fiscales, y lo que hice es también eso redúzcase. ¿Qué es el problema de la fórmula? Que mire que por ninguna parte aparece en esa fórmula, me está diciendo réstele estos ingresos que son contables, que si lo hago en la renta, el de propiedades de inversión, y réstele también la diferencia en cambio no realizada, ¿cierto? En este caso esos 800.000 y esos 300.000. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me está aumentando ese denominador, ese denominador pues que vamos a mirar aquí, que es la utilidad depurada. Claro, si me vas a poner a grabar algo que la ley me dice que no es grabado, pero aquí me lo están grabando con el 15% por simplemente unos temas contables. Ese es lo que están demandando esa parte constitucional, que no es constitucional, pero que casi quedó en la norma y es el peligro que está acá. Entonces, por eso le hice ese primer ambiente de lo que era pues esos temas de NIF y diferencias temporales que se generan por valores a valores razonables. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, me da 5.846.000, eso me da un 7 punto. Si hago la fórmula, me dice, coja su tasa de tributación, entonces, ¿cuánto le da? El numerador de los 424.000. Dividió el denominador, que es la utilidad depurada, entonces le da el 7.3. Como está por debajo del 15, entonces el impuesto adicional, ¿qué va a hacer? Entonces coja su utilidad depurada, esos 5.846.000 que tengo, que me dio aquí, y aplíquele un 15%. Entonces me está diciendo, su tasa mínima de tributación, usted debería llegar a 876.000. ¿Cuál es su impuesto depurado? Entonces el impuesto depurado me dice, me dio 424.100, ese de aquí arriba. Entonces quiere decir que usted me tiene que pagar o tiene que adicionar, y eso es lo que va a declarar en las casillas que incluyeron en la declaración de renta para este año 2023, 452.800 pesos más de impuestos. Hasta ahí es una aplicación de una fórmula, y yo no espero pues que usted se aprenda de memoria esa fórmula. Yo creo no, pero es la aplicación que da. Ya hay un nuevo formato en el tema de renta, en la provisión de renta, pues que los clientes que le aplica el impuesto de renta, pues ya se le mandó y se les dijo, vayan haciendo su provisión de renta ya con este efecto de la tasa mínima de tributación. Entonces, hasta ahí, pues le tocó pagar 452.800, ¿cierto? Más de impuesto porque no llegó a la tasa mínima de tributación. Voy entonces ahora a pasar a otro escenario, y voy a mirar cómo manejar el impuesto y qué sería la recomendación frente al manejo del impuesto. Entonces, pues si ustedes miran, yo tenía aquí, voy a hacérselo acá, pues hay una fórmula, el CEL es una maravilla y tiene un tema, voy a manejarlo vía pérdidas fiscales, ¿cierto? ¿Cuánto eran las pérdidas fiscales que teníamos allá? Teníamos en el ejercicio 4 millones de pesos. Entonces voy a volver otra vez, espero que no se me vaya a dañar, aquí tengo 1.765.000, voy a volver a los 4 millones de pérdidas fiscales que yo me había tomado, y eso me generó que pagar un impuesto de 400 y pico mil del 15% de impuesto adicional a cargo. Entonces, tengo esos 4 millones y yo digo, ¿sabe qué? Yo creo
y aquí viene el escenario, ¿cierto? Yo podría correr más bien para no tener que sacar esa caja del impuesto, debería más bien, y yo las pérdidas, pues tengo 12 años para compensarlas, entonces, y la utilidad en los próximos años hay perspectiva de que va a generar utilidades, porque si usted no va a generar utilidades, tómeselo de una vez, pero si tiene perspectiva de que va a generar utilidades y que las pérdidas tienen 12 años y que todavía tiene tiempo para compensarlas, pues lo mejor sería administrar estas pérdidas bien. ¿Qué tiene Excel? Pues si él tiene aquí algo muy bueno, que usted se va, la fórmula de buscar objetivos, que si se va por datos, entonces me voy a datos y aquí en esa fórmula de buscar objetivo hay una que se llama, en datos hay una que se llama análisis de hipótesis y en análisis de hipótesis está buscar objetivo. Ahí en lo que le mandemos, ahí le tengo pues, entonces me dice, venga, dígame cuál es la celda que usted quiere definir. Entonces yo le digo, vea, la celda que yo quiero definir es que me está dando el cálculo de la tasa mínima de tributación con esos 4 millones de pérdida, pues me está dando, ¿qué pasó aquí? Entonces en eso me estaría dando el 7%, que es ese que nos acabó de dar pues en el ejercicio que hicimos, ¿cierto? Entonces me dice, ¿usted a cuánto necesita llegar? Es ¿con qué valor lo necesita? Entonces yo le digo, deme el 15%, yo necesito llegar al 15%. ¿Y qué celda quiere que le cambie? Entonces sí, yo necesito que me calcule cuánto sería, que me cambie, pues en este caso acá, me cambie cuánto sería la compensación de pérdidas para que eso me dé. Esperemos a ver que nos dé. Y efectivamente, cuando uno le da a aceptar, si lo pueden ver ahí, les dice, claro, con esa fórmula buscar objetivo, a usted, bueno, con esa fórmula buscar objetivo, le da que compense este año 1.765.000 y con esa compensación usted puede tener, entonces ya me vengo acá a la fórmula, compensando solamente 1.765.000, el otro lo guarda para los periodos posteriores, usted llega al 15%, ¿cierto? Usted llega al 15%. ¿Qué es la recomendación? Pues aquí hay un análisis de pérdida de esa compensación. Yo tengo aquí un análisis de pérdidas y resulta que aquí tengo el escenario 2. Entonces, cuando uno mira y dice, en el escenario 2, ¿qué pasé? Yo compensé en ese escenario 2 pérdidas por 1.765.000, al 35% me da 617. Bueno, esto es porque la fórmula objetivo no le cierra, me sobran ahí 5.000 pesos, pues que no vale la pena. Y el impuesto de renta que terminé pagando, finalmente, si me voy acá con esa fórmula de objetivo, pues cuánto terminé pagando de impuesto de renta. Claro, pagué, en este caso pagué 1.231.000 de impuesto de renta y así de esa forma no tuve, lo ajusté al 15% de una vez desde acá y así de esa forma no tuve que llegar al impuesto adicional a cargo, pues no tuve que adicionar. Entonces ¿y qué más tengo? Pues usted guarda pérdidas para el año siguiente y si guarda esas pérdidas para el año siguiente, eso va a tener un beneficio tributario que le va a reducir el impuesto de renta futuro al 35%. Eso me genera 782.000. Entonces, ¿cuál es el análisis que te podría hacer en ese escenario 2 con la fórmula de buscar objetivo y manejando las pérdidas fiscales? Es que disminuyo las pérdidas que me voy a tomar en ese año, no pago el impuesto adicional a cargo, lo pago de una vez en el impuesto de renta, me quedan 2.200.000 de pérdidas para compensar a futuro, que al 35% me da 782.000. Entonces, el neto de los dos, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo ahí finalmente, cuando compense esto a futuro, el impuesto me daría pues que tengo ese beneficio solamente de los 454.000 por el escenario 2 cuando administro las pérdidas y me voy por la fórmula de buscar objetivo y voy manejando las pérdidas y lo voy guardando para periodos futuros de tal manera que las pueda compensar en año siguiente. En año siguiente. En el escenario 1 que me daba, claro, en el escenario 1 que le daba, me paga mi impuesto de renta de 449.000, que fue el primero que hicimos cuando compensé las pérdidas de 4 millones. Esto estoy diciendo pues que el efecto de las pérdidas es 1.400.000, el beneficio tributario de compensar pérdidas el 35%. Entonces digo que pagué el impuesto de renta de 449, pero me tocó pagar un impuesto de renta
adicional del impuesto adicional a cargo, que fueron los 452.000 que calculamos cuando la tasa me daba el 7% de la tasa mínima de tributación, me tocó subirle, entonces me tocó pagarle adicional 452.000, utilizando todas las pérdidas en ese año. Entonces el efecto de impuesto es que terminó pagando 901.000 frente a la posibilidad del escenario 2 de administrar las pérdidas y que pagué, me tocaría pagar solamente 454.000. Entonces, en ese orden de ideas, el ahorro por diferir pérdidas y saber administrar las pérdidas hasta llegar al 15% es de 446.000. O sea, es un buen negocio siempre y cuando obviamente usted no vaya a perder eso y que tenga proyecciones de utilidades futuras, ¿cierto? Porque si no tiene rentas futuras para compensar las pérdidas, pues yo le digo, ya nada que hacer, aplíquelas de una vez, ¿cierto? Y pague más bien el impuesto adicional a cargo. Entonces, es buen negocio, aquí lo vemos, en administrar las pérdidas y poderlas diferir porque tienen 12 años y que usted lo pueda utilizar. Ese es similar a la otra situación que se puede hacer otra recomendación que ya lo expresaba Lady en este caso y es muy fácil, pues simplemente veíamos, vuelvo al ejercicio 1, ¿cierto? Donde tengo 4 millones de renta. El otro escenario que usted puede manejar esto es para llegar ya no lo voy a hacer más con buscar objetivos, simplemente el IVA en bienes de capital es un descuento de todo el IVA al 100% a la tasa de renta. No tiene, como ya lo expresó Lady, pues no tiene límite, inclusive se puede fraccionar porque así lo salió la sentencia del Consejo de Estado. Entonces simplemente usted llegue aquí al 15% y lo que puede hacer es diferir. Especialmente la recomendación es los descuentos tributarios, en este caso IVA de bienes de capital, que no tiene límite de tiempo, a menos que sea alguna reforma tributaria y lo quite, ¿cierto? Los demás, algunos tienen restricciones de 5 años, otros tienen restricciones del año siguiente. Entonces la recomendación es muy fácil, pues si usted quiere utilizar las pérdidas de una vez y lo quiere manejar vía IVA, cualquiera de los dos es viable, ¿cierto? Cualquiera de los dos es viable. O lo hace con las pérdidas o lo hace con el IVA. Simplemente llega al 15% y lo que yo hago es, necesito, ¿cuánto era que me daban ese ejercicio que te daban el impuesto adicional a cargo? 452.000 pesos. Entonces veamos a ver qué pasa si yo en vez de tomar, le sumo 453.000 pesos aquí, que es el impuesto adicional a cargo, 453.000, ¿cierto? Entonces miren que de una vez con ese me tomo menos IVA descontable en ese periodo, de tal forma, vamos a ver si me da acá, bueno, tengo una diferencia de 200 pesos, de una vez llego al 15% del impuesto mínimo, lo manejo desde acá, desde la renta, con los descuentos tributarios. Entonces son las dos recomendaciones que les damos es maneje el tema, administre las pérdidas y difiera en la medida que se puede y que lo permita, o maneje los descuentos tributarios, especialmente el IVA en bienes de capital que no tienen el límite de tiempo, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos conclusiones importantes frente a esto. Ahora vámonos al tema, lo que presenta información consolidada. Ya Lady lo decía y ahí está el artículo donde dice que cuando hay un grupo, veamos este grupo, pues donde me dice que la utilidad contable depurada de este grupo me da 2.300, que la matriz 1.000, la filial 1, 800, la filial 2, 500. Entonces, tengo que pasa, que de una vez le digo, vea, cuando es grupo me voy a cuánto debe ser la tasa mínima de tributación del grupo. Entonces, este debe ser el 15% pues de la matriz de la utilidad depurada, pues me da 150, el de este me da 120, el de este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 15% de la utilidad depurada del grupo me da 345. Entonces, me voy a ver cuánto pagó cada una de ellas, cuánto fue el impuesto depurado de cada uno de ellos. Entonces, me dice, mire, este te llegó a 120, este te llegó a 90, este 100, 310, es decir, te faltan ¿cuánto? Nos faltan, en este caso, nos faltan 35. Usted me va a decir, esto no suma, claro, porque es que este le dio más que el impuesto mínimo, ¿cierto? Entonces esto ahí no es que lo va a sumar, sino que usted lo debe mirar por grupo, tal como lo dice la norma aquí, en la norma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pide? Dice, usted le falta pagar 35 por grupo. Entonces la norma ahí le dice, no, entonces el que debe hacer el ajuste es al que le faltó. No, la norma aquí, la interpretación que está ahí es multiplicar el impuesto por grupo a prorrata de cada una de las empresas que participa en el grupo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues simplemente la tasa diferencial que me falta aquí
es a este debo subirle una tasa diferencial del 1.5, que es lo que me falta porque me está dando 35 dividido el impuesto depurado, que esa es la fórmula que están desarrollando ahí, me da el 13.5, debo llegar al 15, es decir, me falta un 1.5 puntos porcentuales para llegar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para llegar entonces a prorrata, lo que me está diciendo, esos 35, distribúyalo de acuerdo al impuesto mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta, que es la matriz, debería pagar de esos 35, ya hago una participación a prorrata allí, y me da que esa matriz, ahí les voy a mandar esta que es la interpretación que nosotros le estamos dando. Entonces la matriz aporta 15, debe ajustar su impuesto mínimo, su tasa mínima de tributación con 15, es individualmente ya, aquí sí lo considera el grupo, pero entonces ¿cómo van a ajustar los 35, que es lo que le hace falta para cumplir con los 355? Porque el grupo está pagando solamente, las compañías del grupo individual sumando las están pagando 310. Entonces ya simplemente a prorrata, dice así la norma, por acá está y dice, cada contribuyente residente fiscal debe adicionar el porcentaje como de la división a prorrata de cada contribuyente, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, este paga 15, esta filial 1 paga 12 y este paga 8. De esa forma que así se distribuye proporcionalmente conforme la utilidad depurada, pues, o lo que debió tener cada uno en esa utilidad depurada, se saca la prorrata y así llega y cada uno debe pagar. Usted me puede decir, vea, pero es que la filial 2, ¿por qué va a pagar si la filial 2 antes pagó de más? Ah, bueno, pues como es un consolidado, así lo estableció la norma para que lleguen, entonces es lo que estableció la prorrata, entonces la filial 2 también debe contribuir pues para ese tasa mínima de tributación y el impuesto a cargo en cada uno. Esa es como la información, la interpretación que nosotros le estamos dando a este tema de grupo, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya hay que ir, como ya presenté como los temas más relevantes, más importantes. em, no sé si puedan hacer si hay preguntas en el chat, por ahí unas dos, tres preguntas que podamos resolver con Lady. Me confirma, por favor, no, si hay preguntas o inquietudes, pues me pasé ahí unos minutos, entonces tenemos unos 5 o 10 minutos para preguntas e inquietudes. Raúl, muchas gracias. Bueno, mientras la gente va copiando las preguntas en el chat, voy a quitarle acá nuevamente pantalla. Simplemente 5 minuticos para terminar recuerden que eran dos temas de la charla, entonces tasa mínima de tributación y límite a los beneficios tributarios, ¿cierto? Simplemente terminemos con estas anotaciones de los límites a los beneficios tributarios. Veíamos que eh, este nuevo formulario, entonces decíamos, nos trae unos renglones adicionales. Ya acabamos de ver el 95, que es el impuesto a adicionar, y hablemos un poco de este 92, que es valor a adicionar. ¿Y qué pasó? Me adelanto acá en la presentación. Y es que el artículo 259, raya 1 del Estatuto Tributario me indicó que las ciertas deducciones especiales, ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional y descuentos tributarios estarían limitados al 3% anual de la renta líquida ordinaria. Vemos entonces acá una segunda forma de limitar esos beneficios que trae la norma. Ya vimos la primera tasa mínima de tributación y la segunda forma es esta limitación al 3% anual de la renta líquida, ¿de acuerdo? No me voy a detener ya en la fórmula por términos de tiempo. Este sin duda alguna es un tema, digamos, mucho más sencillo que el tema de la tasa mínima de tributación y lo que busca es simplemente hacer una validación que esos beneficios especiales listados en la norma no excedan el 3% anual de la renta líquida, ¿cierto? Entonces, me va a decir, ¿cómo se calcula el valor adicional a cargo? Entonces, partes de unas deducciones especiales sujetas al límite, ya vamos a ver que no son todas. Le sumas unas rentas exentas sujetas al límite, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, multiplicado por el impuesto sobre la renta más los descuentos tributarios, le restas el 3% de la renta líquida ordinaria y ahí
es la forma como te limitan esos beneficios al 3%. Entonces, la pregunta clave en este tema es, ¿cuáles son los beneficios que están limitados? Exclusivamente los que trajo listados el 259-1. El primero de ellos, inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, contribución por educación a empleados, becas por impuesto, estímulos al patrimonio cultural de la nación que no es muy utilizado, utilidades repartidas a través de acciones a los empleados hasta el 10%, que esto hoy es un ingreso constitutivo. Salario y prestaciones sociales pagados a mujeres víctimas de la violencia e inversiones en infraestructura para realización de espectáculos públicos. Yo diría que de estos que nos limitó la norma, los que más utilizamos son el descuento por inversiones en el medio ambiente, de pronto el tema de contribución a empleados, ¿cierto? Educación a empleados. Entonces, importante tener en el panorama no solo la limitación de la tasa mínima de tributación, sino adicional esta limitación del 3% del impuesto respecto de estos beneficios expresamente indicados en la norma. Casi que podríamos volvernos a este cuadro y adicionar dos columnas imaginarias acá de decir, límite adicional 3%, en este caso, por ejemplo, para mejoramiento del medio ambiente y para becas por impuesto y adicionalmente tasa mínima de tributación. Yo creo que con eso, Raúl, pues agotamos el tema. Venga, miremos acá un segundo en el chat si hay preguntas. Bueno, yo no veo por acá preguntas. Yo creo que la recomendación de nosotros como consultores no nos entendieron, Raúl. No, yo creo que el tema es complejo. La invitación es a hacer una adecuada un pronto cálculo de esta tasa mínima de tributación. Nosotros les vamos a compartir todo este material y yo creo que nos quedamos con esa conclusión. Hagamos todos el ejercicio, no nos fiemos pensando que a nuestra empresa seguramente va a quedar sobre una tasa de tributación depurada por el 15. Hasta no hacer el ejercicio. No estemos tranquilos de eso. No sé, Raúl, si vas a terminar con alguna idea Sí, final. sí, yo creo que el tema del límite de esos descuentos es una fórmula que es clara, pues, y lo que va a hacer es puntualmente esos descuentos para no enredarnos con la fórmula. Si usted tiene un descuento de eso, simplemente lo compara con su renta líquida y lo limita al 3% y ahí ese es más sencillo, pues, y tiene toda la razón, Lady, pues, en el tema de la parte, pues, de ese 3% sobre la renta líquida, ¿cierto? Con el tema de la tasa mínima de tributación, entonces, si no hay inquietudes, quiere decir que quedaron igual que yo, pues, de confundido con la norma. Yo creo que las recomendaciones o la sugerencia, voy a hacer un recap y es eh, un resumen. Entonces es, primero, pues empiece desde ya a hacer ejercicio, no lo deje para enero ni febrero, pues ni antes de presentación de la renta, ¿cierto? Dos, ojo con los que tienen inversiones activos, inversiones a valor razonable, el tema de propiedad de inversión, diferencias en cambio, instrumentos financieros, activos biológicos a valor razonable, todo lo que sea valor razonable y que no alcance a ser realizado u operaciones no realizadas, le va a impactar la tasa, ¿cierto? Si tiene otros ingresos, puede que le compense y diga, no, no me impactó porque tenía otros ingresos más grandes que este, entonces no me afectó. Pero si fuera el único ingreso que tuviera, pues le puede impactar, entonces para que lo revise. Y lo otro es los mecanismos de manejo cuando hay pérdidas fiscales o cuando hay descuentos tributarios, pues en el fondo, ¿qué va a bajar la tasa? Esa tasa, ¿qué la va a bajar? Porque usted tiene algunos beneficios tributarios como los descuentos tributarios o tiene pérdidas fiscales o tiene rentas exentas que le van a bajar la tasa. Entonces, la mención es, o lo puede manejar vía pérdidas fiscales, ahí con la fórmula buscar objetivo, pues, o si usted dice, no, es que yo esa fórmula no me la sé, entonces lo hace al tanteo, ¿verdad? Hasta donde le da el 15%. Pero ¿qué es qué es el mejor negocio? Es no, ojalá no llegar a la tasa mínima de tributación y No quedar por administrarla debajo. y que Ujú. quedemos siempre pues cumpliendo la tasa. Hay algunos que le dicen, no, pero vamos un poquito por encima. No, la norma dice llega al 15, que si usted quiere el 16, pues ya eso sí es un tema suyo, pero el 15, ¿cierto? Y que lo que va a afectar esto bajar la tasa son descuentos o beneficios tributarios que usted tenga, rentas exentas, descuentos tributarios, bueno, que las rentas exentas algunas pues las incorpora acá,
o en el caso de Pérdidas las fiscales. pérdidas fiscales, que ya les dije cómo se puede manejar. Entonces, esa es como la gran conclusión. Lo otro es que usted ya haga el ejercicio, ya la tarea es el ejercicio. Si tiene alguna inquietud, pues nos pueden informar. El tema de no se tomen tan olímpico el tema de las políticas contables, entonces todo lo van a volver costo. Tienen que hacer una revisión juiciosa de si les aplica y que esté todo soportado con la norma que lo puedan justificar, ¿cierto? No estoy invitándolos a que cambien la de una vez. Sí, jocosamente mencioné pues lo de las propiedades de inversión porque así lo dice la norma, un esfuerzo excesivo, entonces todo el mundo, ay, como el avalúo me vale, pero eso no es el soporte suficiente. Entonces, si no hay más inquietudes, si no hay preguntas, no me queda otro más que agradecerles este espacio. Veo que participó muchas personas, más de 120 personas participando. Entonces, el tema, la verdad es que es de interés. Como les mencioné y les expresé, anticonstitucional, sí, creería que sí, pero así quedó la norma y esperemos, pues ya varios abogados demandaron esta norma, esperemos a ver que cuando surge. Por ahora toca cumplir con esto y darle el mejor manejo y que no nos vaya a coger de sorpresa al cierre del año. Bueno, Lady, muchas Bueno, gracias y Raúl, muchas gracias a usted. Les bueno, hacemos llegar entonces las memorias de la charla. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta bueno, luego, un buen abrazo día. y saludos, que estén muy bien, buen día para todos. Hasta luego.